Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, milicia celestial, con ustedes el misterio del nacimiento de Israel, de la nación de Israel. ¿Ok? Vamos a estar estudiando este misterio porque Dios lo ocultó a través del profeta Isaías, a través del libro de Levítico. ¿Ok? Vamos a estar estudiándolo. ¿Qué dice este misterio? Como siempre les comparto, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes y sacerdotes, porque acuérdate que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Padre. Es investigar el asunto, ¿no? Escribió el proverbista, el rey Salomón, hijo del rey David, del linaje de los reyes de Judá. Entonces vamos a estar estudiando este misterio acerca del nacimiento de la nación de Israel. ¿Ok? Mira, en Isaías es aproximadamente 600 años antes de Cristo, ¿no? Dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz a un niño. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Declara el Señor a través del profeta Isaías. Antes que estuviera de parto, esa palabra parto es la hebrea 23:42, kul, ¿no? Y significa retorcerse de dolor. Está hablando de las contracciones. Yo no soy madre, nunca lo seré, y no puedo llegar a comprender qué tan doloroso puede ser las contracciones cuando una madre va a dar a luz a un hijo o a una hija, ¿no? Pero aquí dice, antes que estuviera de parto. Bueno, ¿cómo es esto? Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. ¿No se supone que para dar a luz primero hay que estar con las contracciones, estar de parto? Antes que le vinieran los dolores, es decir, las contracciones, dio a luz a un niño. ¿Cómo es esto? Mira, primero son las contracciones, ¿no? Son los dolores de parto, y de ahí viene el niño, la niña, el hijo, la hija. Pero aquí dice al revés. ¿Quién ha oído cosas semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Cómo es esto? Primero nace y sin dolor. ¿Cómo es esto? ¿No? Entonces, Dios lo esconde a través del profeta Isaías. Antes que estuviera de parto, ella, ¿quién es ella? En el siguiente versículo vamos a ver quién es ella. ¿Ok? La mujer, antes que estuviera de parto, ella, la mujer, dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, dio a luz a un niño. ¿Quién ha oído cosas semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Cómo es esto posible? ¿No? Dice en Isaías, ¿es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión es ella es Sión. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos, plural. Pero en el versículo anterior dice que dio a luz a un niño. ¿Cómo es esto? Y después dice que dio a luz a sus hijos, plural. O sea, primero dio a luz a un niño y después dio a luz a muchos niños, a muchos hijos. ¿Ok? Antes que estuviera de parto, escucha, cálmate. Milicia celestial, tiempo fuera, time out. Cálmate. Tienes que entenderlo desde el punto de vista profético. ¿Ok? La palabra de Dios es profética. ¿Ok? Antes que estuviera de parto, retorcerse de dolor, es decir, las contracciones, ella dio a luz, es decir, Israel. Ella es Sión. ¿Ok? Israel dio a luz a un niño, Cristo Jesús. ¿Ok? Dio a luz a un niño. Y ese niño, escucha, cuando nació, no vio dolores de parto de su madre, que es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas?
Está hablando de Cristo Jesús cuando nace. ¿Ok? Sin dolores de parto. Es dado a luz un país en un solo día. Habla de la nación de Israel. Nace una nación toda de una vez, hablando de la nación de Israel. Pues Sión, que es la nación de Israel, apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ahora está hablando de los hijos de Israel, ¿okay? De la nación de Israel. ¿Okay? Ahí ya me vas entendiendo. Ahora, te voy a enseñar un misterio, de tantos misterios que aquí tocamos en el canal. ¿Okay? Aquí tocamos palabra batos, que es la palabra profunda, ¿no? Como dice el libro de Efesios 3:18, para que puedas comprender el amor de Cristo, ¿okay? Que sobrepasa todo entendimiento, que puedas comprender lo largo, lo alto y lo ancho y lo profundo de su amor, ¿okay? La cuarta dimensión, lo largo, alto y ancho y lo profundo. Esa palabra profundo es la palabra batos, que nosotros aquí en el canal la tocamos casi en todos los videos. Palabra batos, palabra profunda, ¿ok? Entonces, te voy a revelar otro misterio. Cuando tú veas a Isaías tiene 66 capítulos. Yo te pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Nuestra Biblia canónica tiene 66 libros, con 66 capítulos en Isaías. Por lo tanto, cuando tú veas el primer capítulo de Isaías, se refiere al primer libro de la Biblia. O sea, capítulo 1 de Isaías con el primer libro de la Biblia. Capítulo 2 de Isaías con el segundo libro de la Biblia. Es decir, Génesis es capítulo 1 de Isaías. ¿Ok? El Éxodo es el capítulo 2 de Isaías. Levítico capítulo 3 de Isaías. Números capítulo 4 de Isaías. Deuteronomio capítulo 5 de Isaías. Y así sus días contando. ¿Ok? Entonces aquí Isaías habla en el capítulo 66. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Por lo tanto, si Isaías habla algo acerca de la nación de Israel en el capítulo 66, debe haber algo relacionado a este asunto, a este tema, ¿no? Por eso es que Salomón dice, es gloria de Dios esconder un asunto, pero el honor de los reyes es investigarlo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que investigar, palabra batos, en Isaías 66, que está relacionado a Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el libro número 66 de la Biblia. Entonces en el Apocalipsis debe haber algo relacionado a esto. Es dado a luz un país en un solo día, nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Entonces en el Apocalipsis debe haber algo relacionado con esto, porque Isaías 66 está relacionado al 66avo libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Por lo tanto, en Apocalipsis sí dice algo acerca de esto, ¿no? Porque está enlazado Isaías con todos los libros de la Biblia. Y ella dio a luz un hijo varón, que se ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ahí está, para los que dicen que Jesús nunca tuvo vara. Sí tuvo vara, y esto lo vamos a ver cuando haga el video del misterio de la vara. ¿No? Cuando hablemos de la vara de Moisés, hablemos de la vara de Aarón, y hablemos de la vara de Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Ok? Y ella es la nación de Israel, a través de la tribu de Judá, la tribu del linaje de los reyes. Y ella dio a luz un hijo, Cristo Jesús, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Esto es en el tiempo venidero. Por eso es que los judíos rechazaron a Cristo Jesús, porque ellos querían que cuando llegó Jesús, que él en ese momento reinara y sacara a Israel del oprobio, del yugo de Roma. Entonces, como lo crucificaron, dijeron, no, este no es el Mesías. ¿Qué va a ser el Mesías este? ¿No? Entonces, está hablando aquí a futuro que Cristo Jesús va a regir a todas las naciones con vara de hierro. ¿Ok? Y esto es algo que Juan en el Apocalipsis ya lo vio, ya sucedió, pero para nosotros todavía no ha sucedido. ¿Ok? Y su Hijo, Cristo Jesús, fue arrebatado hasta Dios y hasta su
trono, sentándose a la derecha del Padre. ¿Ok? Jesús es crucificado en la cruz, baja hasta lo más profundo del Seol, se lleva cautivo a la cautividad y la muerte no lo puede retener. Por eso es que es arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Ok? Se sienta a la diestra del Padre, porque allá en la diestra del Padre estaba la ley de Moisés, la ley de fuego. Por eso es que se sienta a la diestra. ¿Ok? Mira el misterio de la mano derecha. Ahí te explico por qué hay mucha información acerca de la diestra de Dios, ¿ok? Y no de la siniestra, no de la izquierda, ¿ok? Dios siempre se manifiesta a la diestra. Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿ok? Ya. Entonces, aquí, en Ezequiel, dice, y tú dormirás sobre tu lado izquierdo, ¿ok? Y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Fíjate lo que dice. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo. No dice sobre el lado derecho, ya lo vamos a ver. En el siguiente verso habla de la casa de Judá, izquierdo y derecho. ¿Ok? Sí, para que puedas entender un poco mejor, fíjate el video de la mano derecha. Porque Dios siempre se ha manifestado en su derecha. Su diestra de poder me ha sostenido, ¿no? Cristo Jesús. Cuando describe el Mene Mene Tekel Uparsin, ¿no? Su mano aparece, el dedo de Jesús, ¿no? Su diestra de poder. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, echen la red sobre la mano derecha del bote. Ahí a la mano derecha, cuando se apareció el ángel el padre de Juan el Bautista, Zacarías, se apareció a la derecha del incensario, ¿no? Cuando Pedro le recobra a un paralítico para que pueda caminar, le estira la mano derecha. O sea, siempre Dios se ha manifestado al lado derecho. No se manifiesta al lado izquierdo. Jesús sube al trono de Dios y se sienta a la diestra de Dios, no se sienta a la izquierda, ¿no? Dios siempre se ha manifestado a la derecha. O sea, políticamente hablando, entre la derecha y la izquierda, ya tú puedes ver la diferencia entre el conservador y el liberal, ¿ok? Entonces, y tú dormirás sobre el lado izquierdo, ¿no? Generalmente la izquierda siempre es comunista, marxista, leninista y todas las abominaciones que tú le puedes mencionar está casi a la izquierda. El lado derecho es un poco más conservador, ¿no? Más pegado a lo que dice Dios. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. Acordate que en los días de Abraham, Isaac y Jacob engendra a los 12 patriarcas, ¿no? El primero Simeón, el segundo es el primero es Rubén, el segundo es Simeón, el tercero es Leví, el cuarto es Judá, ¿no? Y así hasta los 12. Y a través que el linaje del sacerdocio celestial de Melquisedec venía pasando generacionalmente desde Adán hasta Noé, hasta Sem, porque Sem fue el Melquisedec que bendijo a Abraham. Si no entiendes, tienes que ir a ver el video de Melquisedec, el misterio de Melquisedec. Ahí te explico a detalle cómo el linaje celestial que Dios instituyó con el primer hombre Adán fue pasado generacionalmente. Y debido al pecado de Adán, Adán pierde ese sacerdocio, el celestial. Por eso es que Pablo habla en Corintios, el primer hombre era alma viviente, pero el postrer Adán, Cristo Jesús, espíritu vivificante, porque Jesús restablece el sacerdocio celestial que había perdido Adán. ¿Ok? Entonces, aquí, cuando Abraham engendra a Isaac, a Jacob, y Jacob a los 12, a Judá le tocó el linaje de los reyes, ¿no? Entonces ellos comenzaron a gobernar. Y después de muchos años viene el rey David. Antes de él estaba el rey Saúl, y a Saúl le importó un cuerno lo que Dios decía. Saúl hacía lo que la gente quería que él haga, ¿no? Le importaba más el qué dirán a lo que Dios dirá, ¿no? Entonces lo removieron de su puesto y entró el rey David. Y el rey David tuvo muchos hijos, y a las finales el reino de David se divide entre la casa del norte y la casa del sur. Entonces la casa del norte son las 10 tribus, ¿ok?
y la casa del sur es una tribu solamente, que es la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces, en la tribu de Judá, que ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, habla del lado derecho, donde Dios apoya el lado derecho. ¿Ok? Y aquí vamos a ver el lado izquierdo. Entonces, las 10 tribus, excepto la de Judá, tú dirás, pero hermano, ¿no eran 12 tribus? Claro, eran 12, pero a los levitas no les tocó tierra. Los levitas eran la tribu sacerdotal terrenal. ¿Ok? A ellos no les tocó tierra. Por eso es que los 11 hermanos tributaban el diezmo a los levitas. ¿Ok? Entonces se divide entre las 10 tribus al norte y una al sur, que era la tribu de Judá. Entonces aquí habla de la tribu, de las 10 tribus del norte, que era la casa de Israel. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Acuérdate, acá hay un tip. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Es decir, días por años, años por día. 390 días llevarás la maldad de la casa de Israel. O sea, vas a dormir sobre el lado izquierdo 390 días y días por año. En otras palabras, ahí lo pongo en blanco. 390 días son iguales a 390 años. ¿Ok? Días por año, te lo he dado, dice el Señor en Ezequiel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho. Ahora vemos el lado derecho. Segunda vez, ¿ok? Es decir, sobre la casa de Judá. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. ¿Ok? Acuérdate el niño 40, porque 40 es profético. Moisés estuvo en el monte 40 días ayunando. Jesús se fue al desierto a ayunar por 40 días. ¿Ok? 40 días. Días por año. Días por año te lo he dado. Está en Ezequiel 4, tú lo puedes leer. Entonces tenemos sobre el lado izquierdo 390 días, que son 390 años. Sobre el lado derecho, 40 días, que son 40 años. Total de días por año, tú sumas 390 y 40, son 430 años. Ahora, estamos hablando de años bíblicos. ¿Okay? Los años bíblicos son de 360 días. ¿Okay? Años hebreos, lunares. No estamos hablando de nuestros años gregorianos, que ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Okay? O sea, 390 más 40 son 430 años bíblicos. ¿Ok? Porque cuando tú ves el Apocalipsis te darás cuenta que en los tiempos finales hay un tiempo, hay 2 tiempos y hay medio tiempo, que son 3 años y medio de 360 días. ¿Ok? So, en otras palabras, tenemos 430 años bíblicos. Ahora, Pablo le dice a los Gálatas, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. Está fácil, ¿verdad? Está fácil, pero no se entiende. Ya, te explico. Para eso estamos acá, pues, ¿no? Para eso estamos. Pues esto dice Pablo. El contrato confirmado de Dios para con Cristo, ¿qué cosa es? Es ser salvos por la fe. No hay absolutamente nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada absolutamente que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios no te ama por todas tus buenas o malas obras. Dios te ama por lo que tú eres. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Por eso es que te ama. ¿Ok? Dice, la ley que fue hecha 430 años después ¿de qué? Después de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham en el Génesis 12, tú lo puedes leer. Te bendeciré y te multiplicaré. Haré de ti una gran nación. ¿Ok? Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Hugo Chávez maldijo a Israel y Hugo Chávez se pudrió de adentro hacia afuera. ¿Ok? Cuando lo abrieron le encontraron gusanos adentro y estando vivo. Pero en fin, ¿por qué? Simplemente porque maldijo a Israel. Entonces, Pablo dice, esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo,
que significa ser salvos por la fe. ¿Okay? Simplemente tú tienes que creer en Cristo Jesús y aceptar ese regalo de Dios, que Cristo murió en lugar de ti. ¿Okay? Cristo murió en lugar de ti. Entonces tú ya eres salvo por medio de la fe, simplemente por creer. ¿Okay? Y dice, la ley que fue hecha 430 años después, porque cuando Dios le da la promesa a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré y haré de ti una gran nación y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. A partir de ahí pasaron 430 años hasta que Dios le dio la ley a Moisés, porque Israel se rebela, hace el becerro de oro. Dios le había dado los mandamientos, que no se fueran a postrar a otros dioses, y estos ni 40 días pudieron esperar y pues, se postraron ante un becerro de oro. Entonces quebraron la ley de Dios. Entonces Dios le da toda la ley, que tienen que vivir bajo esa ley. 430 años después de que Dios le había hecho la promesa a Abraham, ¿no? Entonces ser salvo por la fe no invalida, no abroga la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es a nosotros, porque Jesús mismo dijo, si sois hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, ¿no? Nosotros también somos hijos de Abraham en Cristo Jesús. Entonces ahí pasaron 430 años, que son los que ya vimos. ¿Okay? Ahora, vamos a ver otro en Jeremías. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia, al gran Nabucodonosor. ¿Ok? Ahí está en Jeremías. Eso les costó a los israelitas 70 años de cautividad. ¿Ok? 70 años de cautividad. Y tú dirás, pero ¿por qué 70? ¿Por qué no 69 o 71? ¿No? ¿O por qué no 100 o 200? ¿O por qué no 430 años? ¿O por qué no un año? ¿Por qué 70 años? Bueno, escucha. Todo aquí, la matemática no falla. Dice, y ahora yo te he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor. Mira cómo Dios llama al rey de Babilonia, le dice mi siervo. Mira. Dios le dice al rey de Babilonia, de Babel, ¿no? Mi siervo. Es que Dios maneja pues a los reyes, a los presidentes, lo maneja como el cauce de los ríos. Ahí está en el libro de Proverbios. ¿Ok? Ahora, yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío. ¿Ah? El rey de Babilonia es siervo de Dios. Fíjate. Y también las bestias del campo le he dado para que me sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, es decir, hasta su nieto, hasta que llegue también la hora de su propia tierra, hasta la hora que regresen, es decir, después de 70 años van a regresar a su tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. Lo profetiza Jeremías. ¿Okay? Entonces, Yahweh, Elohim Yahweh, habló a Moshe, a Moisés, en el monte Sinaí. Habla a los israelitas, ¿no? Es decir, a las 12 tribus, a todos los descendientes de Israel, que es Jacob, y diles, escucha, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo. Y esa es la palabra hebrea 7676 Shabbat, que significa descanso. ¿Ok? Cuando entren a la tierra que yo les daré, ¿por qué? Porque en los días después del diluvio, tú sabes que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, y divide el mundo. A los semitas, a la descendencia de Sem, les tocó la tierra de Israel. Pero Canaán, hijo de Can, que venía bajo maldición, se agarra la tierra de los semitas. Entonces Dios dice, momentito, tiempo fuera, time out, Canaán, esa tierra no es tuya, esa tierra le pertenece a los semitas. Entonces voy a escoger a Abraham y a toda su descendencia y los voy a llevar a la tierra que le prometí a sus padres, a Sem, a Noé. Entonces, de la mano de Moisés, Dios regresa a los semitas a la tierra prometida. ¿Ok?
Entonces por eso le dice, habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, que yo les daré, la tierra guardará Shabbat, descanso, para Yahweh Elohim. 6 años sembrarás la tierra, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. ¿Ok? Esa es la instrucción que Dios le da a su pueblo, los israelitas, para que trabajen la tierra por 6 años. Al 7º año la tienen que hacer descansar. ¿Ok? La tienen que hacer descansar. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis acá. Porque Jesús dice en Mateo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os daré descanso. ¡Ja! Mira, y esa palabra descanso, así como el hebreo tiene la palabra Shabbat, que significa descanso, que es la 7676, el griego también tiene la 373, que es anapau, que significa descanso. Es decir, el Antiguo Testamento tiene su descanso, que es el Shabbat, y el Nuevo Testamento tiene su descanso, que es el anapau. La hebrea 7676 Shabbat y la griega 373 anapau. Entonces los que somos de Cristo ya no necesitamos hacer descansar la tierra porque Jesús es nuestro descanso. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro anapau, Cristo es nuestro descanso. Entonces los que somos de Cristo, creemos en Cristo Jesús, ya no necesitamos hacer descansar la tierra porque Cristo Jesús es nuestro descanso. Oh, alguien diga amén. Ya, pero como este video no es acerca del Shabbat, vamos a continuar. Ahora, pero el 7º año, la tierra tendrá completo descanso, un reposo para Yahweh. Mira, no sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha, no lo segarás, y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo. La tierra tendrá un año de Shabbat, un año de reposo, por cada 6 años que la trabajes. ¿Ok? Esa era la instrucción que Dios le había dado a su pueblo, los israelitas, cuando entraran a la tierra prometida. Ahora, según la versión Vulgata Catracha Latina de Yo Hablo Hoy, Dios dice, a ver mi gente, hagamos un poco de matemáticas. Desde que ustedes, los israelitas, poseyeron la tierra prometida, la han trabajado por 490 años sin descanso. Y yo te dije que la tierra tenía que descansar un año cada 7 años. Entonces Dios dice, a ver muchachos, matemáticas, los números no mienten, ¿no? Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Así que, como los números no mienten, 490 años dividido entre 7 nos da 70 años. Ustedes me deben 70 años de descanso. Así que voy a llamar a mi siervo, dice el Señor, a mi siervo Nabucodonosor. Nabú, vente para acá, vente a la tierra de Israel, sitíame la ciudad y llévate cautivo a todos estos israelitas a Babilonia por 70 años, porque la tierra tiene que descansar 70 años. ¡Mira! Ahora, cuando Nabucodonosor viene y sitia la ciudad de Jerusalén, él creía pues que él era el poderoso, el gran rey de Babilonia, con todo su ejército y toda la fanfarria que tenía. No, hermano, la orden venía de arriba. Escucha, la orden venía de arriba. Cuando Dios dispone, hasta el diablo obedece. ¿Ok? Ustedes me deben 70 años. Por lo tanto, Nabú, vente para acá, llévame a estos cautivos 70 años a Babilonia para que la tierra descanse. Porque estos no habían obedecido lo que Dios había dicho. ¿Ok? Ponte a cuentas con Dios. Si Dios lo hizo con su pueblo, lo va a hacer contigo también. ¿Ok? Entonces, 70 años de cautividad. Para que se cumpliera la palabra de Elohim Yahweh por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. ¿Ok? Y el tiempo transcurría. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años.
lo dice Crónicas. Ahí está el versículo. ¿Ok? Está fácil, pues. Tú eres capo en este asunto. Entonces, resumiendo, tenemos sobre el lado izquierdo 390 días, que son 390 años. Y dormir sobre el lado derecho 40 días, que son 40 años. Si tú sumas 390 más 40, son 430 años. Ahora, a esos 430 años le vamos a quitar los 70 años del cautiverio que estuvieron en Babilonia, porque los israelitas no estuvieron en su tierra, ¿no? Entonces, 430 menos 70 nos da 360 años bíblicos de 360 días, ¿ok? 360 años que equivalen a 360 días, porque es un día por año. ¿Te acuerdas? Entonces, Dios dice en Levítico, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Mira. Entonces, después del exilio de que salen los israelitas de la cautividad de Babilonia, regresan a su tierra, Jerusalén, en los días de Nehemías, porque Nehemías era el copero del rey, de Esdras, cayeron otra vez en idolatría. Cayeron en idolatría y se fueron a idolatrar hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Se fueron en pos de los Baales y, en fin, cayeron en pecados. Es decir, 7 veces más. 360 años que ya habían estado en su tierra, ahora por 7. ¿Cuánto es? 2520 años. 2520 años debido a su pecado. Ahora, ¿te acordás que yo te había enseñado que toda la Biblia está relacionado a los capítulos de Isaías? Un libro por capítulo. Entonces, si vemos el primer capítulo de Isaías, está relacionado al Génesis. El segundo capítulo de Isaías está relacionado al Éxodo. El tercer capítulo de Isaías al Levítico. Y aquí Dios dice en Levítico 26:18, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados, en Levítico. Y Levítico es el capítulo 3 de Isaías. Entonces en el capítulo 3 de Isaías debe haber algo que tenga algo que ver con este asunto. ¿Ok? Y en Isaías capítulo 3 lo dice, pues Jerusalén ha tropezado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor Yahweh, rebelándose contra su gloriosa presencia. Porque este pueblo, como le dije a mi siervo Moisés, es de dura cerviz, son tercos como la mula. Ay. Ya, por tanto, y te fuiste en idolatría 7 veces más, 2500 años al exilio en el mundo, exiliados todos los israelitas, los judíos, ¿no? 2520 años ahora dispersados en la diáspora por todo el mundo. Mira, wow, qué tremendo, debido a su gran pecado de idolatría. 2520 años. Entonces, vamos a tirar matemáticas, tú y yo. 2520 años por 360 días, porque son años bíblicos, nos da 907.200 días. Es el número correcto. 907.200 días. De los días normales, porque los días bíblicos y los días normales son lo mismo. No te confundas. ¿Ok? Entonces, si tenemos 907.200 días, eso lo vamos a dividir entre 365.2419, que son el número de días de un calendario gregoriano, que es nuestro calendario. Nosotros vivimos aquí en el mundo occidental bajo el calendario gregoriano. Por eso, y ese punto 2419 es como el 25% de un año, por eso que cada 4 años tenemos un año bisiesto, ¿verdad? Entonces, si dividimos 907.000
200 días entre 365.2419 días de un calendario gregoriano nos da 2483.83 años gregorianos. ¿Ok? De nuestra era, que es después de Cristo. ¿Ok? Sígueme con las matemáticas. Es decir, 2483.83 después de Cristo, le vamos a quitar el último año que terminó el cautiverio babilónico, es decir, cuando los israelitas salen de Babilonia y regresan a su tierra, porque estamos contando el tiempo que ellos han permanecido en su tierra. Por eso es que la cautividad de los 70 tampoco la contamos. ¿Ok? Entonces, ese año fue el año 536.46 antes de Cristo. Entonces, si nosotros hacemos la operación, llegamos al año 1947.37 después de Cristo. ¿Ok? Año 1947.37 después de Cristo. Ahora, vamos a agregarle un año. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, por el ajuste del año cero, porque el año cero nunca existió. Cuando pasamos de la época antes de Cristo a después de Cristo, hay un año cero y ese año cero no existe. Por eso tenemos que agregarle un año. 1947.37 más un año gregoriano nos da el 1948.37 después de Cristo. ¿Ok? Y ese punto 37 representa el 37% de un año. Es decir, el día 134 es el 37% de un año. Si el 1 de enero es el día 1, el 2 de enero es el día 2, el 3 de enero es el día 3, ¿qué día es el día 134? ¿Ah? Te iba a decir adivina, pero alguien en el canal me dijo, hermano, no diga adivina porque no somos adivinos. Bendiciones para ese hermano. ¿Okay? Así que te voy a preguntar, ¿qué día es el día 134? ¿Ah? ¿Qué día y mes es el día 134 del año 1948? Ya tú sabes, pues, tú sabes. ¿Ok? El día 134 es el 14 de mayo de 1948. ¿Y qué pasó el 14 de mayo de 1948? Nace la nación de Israel. Mira, nació la nación de Israel. A la medianoche del 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, jefe de la agencia judía, proclamó el establecimiento del Estado de Israel. En esa misma fecha, Estados Unidos, bajo el mando del presidente Harry Truman, reconoció al gobierno judío provisional como la autoridad de facto del nuevo Estado israelí. Sí, Dios lo había predicho miles de años atrás a través de Isaías, de Ezequiel, del libro de Levítico, acerca del nacimiento de la nación de Israel. Fíjate. ¿Ah? Ese día, así hasta con el punto 37, que es el día 134 del año, que es el 14 de mayo de 1948, como ya vimos en toda la matemática, Dios lo había dicho con miles de años antes de anticipación, que ese día iba a nacer la nación de Israel. Por eso es que decía Isaías, es dado a luz un país en un solo día, nace una nación toda de una vez, lo dijo a través de Isaías, y nació el día que Dios lo había dicho. Es que la matemática no miente, ¿eh? Las matemáticas de Dios no mienten. Ahora, te voy a regalar un versículo. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. ¿Ok? Yo digo, ponte a cuentas con Dios hoy día. ¿Ok? Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar, pero hoy día ponte a cuentas con Dios. Porque si Dios es paciente, ¿ok? Dios no puede ser burlado. ¿Ok? Dios no puede ser burlado. Si andas caminando chueco,
Si eres bautizado y el Espíritu Santo te anda diciendo, no hagas eso, Dios te está acumulando, ¿eh? Te está acumulando, te está acumulando. Y según la versión catracha latina vulgata de Dios habla hoy, te va a decir, mira, hijo mío, hija mía, vamos a ponernos a cuenta. Me debes tanto por todo esto que has hecho. ¿Ok? Así que ponte a cuentas con Dios. Recibe el perdón de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados han sido borrados. En el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote esparcía la sangre, cubría el pecado. ¿Ok? Pero con Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús no cubre. La sangre de Cristo Jesús borra el pecado. Hay poder en la sangre de Cristo. Así que, desde ya te digo, ponte a cuentas con Dios y camina derecho. No camines por la izquierda. ¿Ok? Dios se manifiesta en su diestra de poder. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Alabado sea Yahweh. Ya, escucha. Mira. Ora conmigo. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados. Acepto a Jesús, a Yeshua HaMashiach como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Como siempre te comparto, si no puedes disparar como yo, dame un like y compártelo. Cárgame las balas para darle duro a este infeliz de Hasatán. ¿Ok? Amén. ¡Selah!